propaganda dirigida no solo a los combatientes, sino que dirigida también a la retaguardia, dirigida a los combatientes enemigos, la retaguardia enemiga. La propaganda no gana guerras, pero puede ayudar, eso está claro. Y en este caso particular del conflicto entre Rusia y Ucrania y Rusia, sin duda, la propaganda juega un papel fundamental, precisamente porque el conflicto se ha proyectado, pese a ser un conflicto localizado, territorializado, se ha presentado como un conflicto con una dimensión global y por tanto la propaganda que se hace es muy fuerte porque intervienen aparatos de propaganda que tienen, bueno, una capacidad de persuasión muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de los medios y de la forma de hacer propaganda, etc. En el caso de Ucrania, Ucrania esencialmente está dirigiendo su propaganda al exterior. Ucrania sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar un conflicto armado a Rusia de ninguna de las maneras. Y lo que Ucrania busca es la intervención de un tercero, ¿no? Ese tercero puede ser la OTAN o puede ser una coalición de estados liderada por Estados Unidos y otras potencias, etcétera, etcétera, pues que de alguna manera le resuelvan a Ucrania su problema de incapacidad militar, ¿no? Para enfrentarse a una gran potencia militar como es Rusia. Por lo tanto, toda su propaganda va volcada al exterior, el grueso de su propaganda va volcada al exterior. Hay también, lógicamente, una propaganda interna, pero esa propaganda interna, por una parte, se centra en lo que es la censura, el principio de la silenciación, para que no se sepa realmente lo que está pasando, y por otra parte, pues basta con agitar en determinados sectores de la población ucraniana, a partir de lo que en propaganda se llama transfusión, pues un sentimiento antirruso que está arraigado permanentemente en una parte considerable de la población. En el caso de Rusia, Rusia tiene perdida la batalla de la propaganda exterior, la tiene perdida desde el minuto uno, sino antes. Hay un desconocimiento permanente en el mundo occidental de lo que es Rusia. Y Rusia tampoco ha hecho un esfuerzo demasiado intenso antes de este conflicto para explicarse, para explicar, por ejemplo, en este caso, cuáles eran sus inquietudes de seguridad, sus temores y por qué debían ser atendidos o menos considerados, etc. Entonces, en el caso de Rusia, la propaganda va dirigida, por una parte, a la población rusófona de Ucrania, que es importante en número, sobre todo la del Donbass, la región del Donbass, va dirigida a la población rusa para darle una sensación de tranquilidad, para decirle que esto no es un conflicto armado generalizado, sino que es un conflicto acotado, por lo tanto, bueno, no hay demasiado que temer, y esas son las cuestiones que está haciendo Rusia, ¿no? Para dirigirse a un público más amplio dentro de Rusia, emplea la transfusión, de ahí que exagere llamándole nazi al régimen o el gobierno ucraniano, al sistema ucraniano, etc., porque lo que está buscando es que la población lo identifique con la lucha frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad dentro de la propia Rusia, Rusia lo que pretende es dar una sensación de que esto es una operación agotada, limitada tanto en el tiempo como en el espacio, y que la vida en Rusia continúa. Ponen más el acento en cuestiones económicas que en cuestiones militares. Sí, claro, es decir, el conflicto en Ucrania tiene unas causas concretas, ¿no? Y algunas son muy difíciles de entender por el gran público, porque tienen que ver con tratados que se han firmado, tienen que ver con percepciones de seguridad que el gran público no entiende, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo la propaganda occidental? Porque aquí hay que hablar de un tercer actor que es fundamental. No habría habido conflicto armado si los países de la Unión Europea, sobre todo más que Estados Unidos, no hubieran alentado una determinada posición ucraniana. La Unión Europea podía haber jugado un papel mediador que no quiso jugar, ¿no? Por lo tanto, necesita justificar el conflicto, y como no puede aludir a esas otras cosas, que son las que me he referido antes, la cuestión territorial, la cuestión de la población rusa en Ucrania, etcétera, etcétera, pues cambia el foco y lo pone sobre Putin. Entonces simplifica un tema complejo de entender por el gran público, que es un conflicto que lleva mucho tiempo entre Ucrania y Rusia, y lo presenta como si esto fuera la acción de un solo individuo, Vladimir Putin, que un día por la mañana se levantó y decidió atacar a Ucrania, lo cual es bastante infantil
pero que funciona desde el punto de vista de la propaganda con públicos ignorantes de la realidad, ¿no? Entonces sí, hay una demonización de la figura de Putin y se presenta casi a Putin como el enemigo único. Y por parte de Zelensky, lo que está haciendo la propaganda occidental, porque en realidad no sabemos muy bien cómo le están percibiendo en la propia Ucrania, porque hay mucha censura respecto a eso, la propaganda occidental lo están presentando, claro, como si fuera un héroe, etc. El conflicto armado, ni por parte rusa ni por parte ucraniana, lo puede sostener un solo individuo, sea presidente o no. Los conflictos armados son complejos y requieren la participación de las estructuras estatales, todas, ¿no? Se están utilizando cuestiones que se emplean desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? El enemigo comete atrocidades, el enemigo usa o va a usar armas prohibidas por el tema de lo nuclear, etc., ¿no? Creo que lo más llamativo de este conflicto es el nivel de censura que hay, sobre todo en la Unión Europea. Es muy sorprendente. Es decir, la Unión Europea decidió al principio del conflicto censurar medios rusos directamente para generar un estado de opinión unánime, ¿no? Lo cual de alguna manera ha sido efectivo, porque como decía, llevamos 9 meses y el discurso único sigue prevaleciendo. Ahora, la pregunta es ¿qué precio pagará a futuro la Unión Europea por eso? Claro, este conflicto entre Rusia y Ucrania coincidió con una maduración total de las redes sociales y una explosión total de las redes sociales como canal de propaganda. Pero en el fondo, si uno analiza los mensajes, no deja de ser vieja propaganda por nuevos medios. Hay varias razones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un conflicto en el que están en juego determinados intereses de potencias occidentales que controlan la información internacional, ¿no? Es decir, lo que pasa en Ucrania no solamente afecta a Rusia y Ucrania, afecta a la OTAN y afecta a Estados Unidos y afecta al juego de grandes potencias, ¿no? Es decir, Rusia es una gran potencia, Estados Unidos es otra, China es otra, y hay un juego geoestratégico y geopolítico que va mucho más allá de las 3 o 4 cosas concretas que afectan a la relación entre Rusia y Ucrania. Están acotadas, se sabe cuáles son, ¿no? Entonces, esa es una razón de por qué el conflicto adquiere esa dimensión mediática mayor. Hay otras razones, ¿no? Es un conflicto en el cual, digamos, la Unión Europea ha visto una oportunidad para resolver problemas suyos internos, ¿no? Por ejemplo, el energético, por ejemplo, el de seguridad y defensa. Conseguir que la opinión pública europea validara un aumento del gasto público en defensa, y lo ha conseguido. En el sentido, la propaganda de la Unión Europea y la censura de la Unión Europea ha sido efectiva. Se ha pasado de un 1,5% más o menos de gasto del Producto Interior Bruto dedicado a la seguridad y defensa al 2%. Es bastante. Eso sin conflicto en Ucrania hubiese sido imposible. Ningún político de la Unión Europea hubiese conseguido convencer a sus ciudadanos de que aceptaran eso. Se ha conseguido también intentar que la Unión Europea de alguna manera se plantee en serio una estrategia energética propia para no depender de otros, en este caso de Rusia, pero no solo, ¿no? Y sobre todo en particular respecto a la energía nuclear. Pensemos que Alemania, que es el motor de la Unión Europea, tenía una moratoria nuclear. Bastaron 2, 3 semanas, 4, no recuerdo cuántas, pero muy poquitas, de conflicto entre Rusia y Ucrania para que se aprobara la extensión del uso de la energía nuclear en Alemania y por extensión en otros lugares de Europa, ¿no? Por lo tanto, eso también lo ha convertido en un conflicto mediático. Es que Rusia jamás ha amenazado con utilizar armas nucleares, nunca. No hay ninguna declaración directa de un responsable político ruso, no me estoy refiriendo solo a Putin. El Estado ruso es un Estado complejo. Un Estado complejo no lo gobierna un solo individuo, ¿no? Me estoy refiriendo al ministro de Defensa, al ministro de Exteriores, a los portavoces. No ha habido ninguno que haya hecho una amenaza directa a utilizar armamento nuclear. Lo que ha dicho, o lo que han dicho dirigentes rusos, es que si el conflicto se extiende y a razón del esfuerzo de Ucrania por involucrar a un tercero, eso podría generar un conflicto mayor, no necesariamente nuclear, pero un conflicto mayor en el que intervengan fuerzas que todas tienen
Unidos tiene armamento nuclear. Estados Unidos es la única potencia que ha hecho uso del arma nuclear. El Reino Unido tiene armamento nuclear. Francia tiene armamento nuclear. Y Rusia tiene armamento nuclear. Entonces, cuando los rusos han dicho, oiga, si ustedes siguen alimentando el conflicto en Ucrania y se involucran directamente en Ucrania, puede haber una situación indeseable, porque ahí estaremos ante un conflicto entre potencias nucleares. Pero eso no es una amenaza, eso es una obviedad, es una evidencia que debería tener en cuenta todo el mundo, ¿no? Pero si Rusia utilizara armas nucleares en el Donbass, por ejemplo, o en Kiev, es que los ríos son los mismos, llegaría la radiación a Rusia. Y ya no le cuento si además involucra una potencia que pudiese también utilizar armamento nuclear. Entonces esto es ridículo, no funciona así. El gran problema es que la gente no tiene formación para entender los conflictos armados, no sabe ni lo que está en juego, ni cómo se libran los conflictos armados, ni por qué se libran. Simplemente se basa en cuestiones puramente emocionales.